Hola, en este vídeo hablaremos sobre cómo diseñar la actividad por fases. Explicaremos los escenarios de la propuesta creativa. Vamos a describir el proceso que hemos seguido para diseñar esta propuesta en el aula. Lo hemos llamado diseño de la actividad por fases, pero cada etapa la explicaremos como un escenario en el que distintas áreas serán las protagonistas, de manera multidisciplinar. Los participantes en esta experiencia, sus personalidades y distintas aportaciones determinarán el enfoque definitivo de la propuesta. Cada propuesta debe ser distinta en su resultado, aunque se trabaje con los mismos recursos didácticos y pedagógicos. El sistema Soundcool y su equipo de desarrollo perseguimos la idea de que la clave está en potenciar la creatividad de manera colaborativa, generando así un aprendizaje entre iguales. Nosotros solo vamos a mostraros las pautas del itinerario a seguir para comenzar el proceso de creación, pero no daremos demasiadas directrices sobre cómo y qué hacer. A mayor exploración particular, mejor serán los resultados. Serán más intuitivos y creativos. Y este es el propósito de este MOOC de usos creativos con Soundcool. Estas fases las llamaremos escenarios, porque son mucho más que una descripción de pautas. Son los espacios donde se va a desarrollar la creatividad y el aprendizaje colaborativo. Tendremos 3. Primero tenemos el escenario 1. Esta primera etapa es muy importante porque condicionará todo el proceso creativo. Aquí hay que compartir ideas para decidir entre todos qué tipo de propuesta queremos. Haremos una lluvia de ideas. Con ella decidiremos la temática o hilo conductor, los textos, los poemas que vamos a utilizar, las grafías para el diseño de la partitura gráfica y los sonidos que conformarán nuestro paisaje sonoro. Es decir, crearemos todos los materiales, soportes e ideas que vamos a utilizar para nuestra performance. Después tendremos el escenario 2. Esta segunda fase es en la que más tenemos que enfocarnos y probablemente la de mayor duración. Es una fase de efervescencia, es decir, de jugar, de experimentar, probar, de hacer pequeñas creaciones con los materiales a modo de demo o de pruebas y de generar estructuras mínimas a partir de las cuales después podremos construir ideas más complejas. Y finalmente tenemos el tercer escenario. Esta es la fase final antes de la performance o concierto que clausurará la actividad, como podemos ver. Es el momento de tomar las decisiones definitivas en torno a las ideas, las pequeñas creaciones y la experimentación de la fase anterior. Le daremos consistencia y estructura. Perfilamos, definimos, modificamos y ampliamos las posibilidades performativas desde el enfoque multidisciplinar, de la tarea de crear en colectivo. Después de esto, ya tendremos nuestra creación preparada para ser compartida. Como hemos comentado desde el inicio del vídeo, esto es un ejemplo de creación guiada, pero no hay que seguirla al pie de la letra. En esta actividad, el profesor o profesora no debe marcar pautas a seguir durante este proceso, solo establecer los escenarios y participar en el proceso de creación y en el aprendizaje entre iguales, junto al grupo de alumnos de manera espontánea, sin dirigir el acto de aprender, solo provocando y estimulando la creatividad. Y hasta aquí el vídeo de diseño de la actividad por fases, escenarios de la propuesta creativa. Muchas gracias.